Pero sí te alcanzaría, ¿no, Raulito? Sí te alcanzaría la fuente, ¿no? Nada más no vayamos a tirar a ver. Dos de 2 años. Dos de 2 años. ¿Cuántos? ¿Y niño y niña o niño más? Mira, si no más se no estás bien. Porque le ganamos. Le ganamos en músicos. Oye, aquí está tu fan más chiquita de... Y mi mujer, Angélica. Es nuestra heroína. Es nuestra heroína. Porque es testiga. Ya está. Llega con sus Ya, tenemos a la pequeña. Primero que sale. Sí, lo que tú quieras. a su proyecto de vida. Exacto. Pero sí. Hoy comen las bolsas y todo. Eso me interesa. ¿Necesitas algo, Raúl? Sí, no te preocupes, Raúl. Perdón, ¿todo es grabado? No. Ah, ok. Ahí va. No habría que... No, pero imagínese que sí, yo también. Yo también lo puse.
No, pero aún aquí pasaría lo mismo. No, ya no. Ah, tal vez un poquito más. Sí, tal vez sí, tienes razón. La senadora Verónica. Ok, ya. Lo máximo. Creo que sí, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos los asistentes a la presentación de este libro, La figura del arraigo penal en México, el uso del arraigo y su impacto en los derechos humanos, que está editado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil, y es de la autoría de Silvano Cantú Martínez, aquí a mi lado derecho, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, que le mandamos un saludo, donde ande, y Micaela Telepovska, que es muy importante tomar consideración de que es para nosotros en el Senado de la República un honor presentar este libro, porque sin duda es uno de los temas más relevantes que estamos discutiendo en el Senado y en Congreso de la Unión, pero además también en diversos congresos locales, en la Asamblea Legislativa, por supuesto, el día de hoy observamos con un gran beneplácito que el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha presentado una iniciativa para derogar el arraigo en el Distrito Federal. Y bueno, el beneplácito no es cualquiera, porque el Distrito Federal, sabemos, es una de las entidades que más han recurrido a la utilización de esta figura y por lo tanto están dando un paso trascendental, reconociendo las distintas preocupaciones, no nomás de la Comisión Mexicana
de defensa y protección de los derechos humanos, sino también de otras organizaciones internacionales de derechos humanos, de propias Naciones Unidas y de otras organizaciones en México. Saludo en ese sentido a Alonso Verduzco, que viene representando a la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, bienvenido, y además a Ernesto Cárdenas del Instituto de Seguridad y Democracia. ¿Dónde está? Bienvenido. Y por supuesto, permítanme comenzar la reunión además presentando al Director General de Análisis Legislativo y Normatividad de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, que don Horacio Benjamín Pérez Ortega, bienvenido, viene en representación de la subprocuradora, la maestra Mariana Benítez. Con ella empezamos a platicar. Creo que es muy importante que la discusión que demos en el Congreso de la Unión tome referencia también de las preocupaciones que tienen las autoridades, en este caso de la Procuraduría General de la República, y a su vez también tomen en cuenta todas nuestras preocupaciones y eventualmente se incida en una reforma que nos permita tomar ya nota de las recomendaciones que se han hecho a México como Estado parte de distintas convenciones. Entonces, la inscripción desde nuestra Comisión de Derechos Humanos de este libro, junto con la Comisión de Justicia que preside el senador Roberto Gil, permítanme sin lugar a dudas darle la connotación de relevancia del tema en el Senado de la República. Por lo tanto, es muy importante las opiniones que van a vertir aquí, además de su servidora, también el senador Roberto Gil y por supuesto la senadora María Verónica Martínez, que pertenece también a la comisión, entre otras, a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia. Entonces, creo que no queda lugar a dudas que es un tema de real preocupación. Hay distintas iniciativas, más de 20 iniciativas se han inscrito en el Congreso de la Unión en distintas etapas para derogar una que otra, para intentar modificar la figura del arraigo inscrita en el artículo 16 de nuestra Constitución. Como ustedes saben, es uno de los temas que están siendo discutidos en el marco de las discusiones derivadas de las reformas, entre otras el primero constitucional, pero sobre todo también, aunque va a tener un momento de derogación cuando entre en vigor la reforma penal de 2008, pues sí necesitamos tomar medidas y necesitamos discutir qué tenemos que hacer para evitar que todas las violaciones a los derechos humanos que están debidamente inscritas, que están debidamente inscritas en los informes y por la viva voz de muchas de las personas que lo han sufrido y que hoy motivan sin lugar a dudas en las recomendaciones que hemos recibido, en las preocupaciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Creemos que tenemos que abonar a la discusión, que por cierto ya está emprendiendo la Cámara de Diputados a partir de una iniciativa que se presentó allá. Acá tenemos otras, entonces creo que es muy importante que empecemos a discutir qué es lo que tenemos que hacer. Este libro lo pongo aquí para que lo tome el canal del Congreso. Es un libro que puede también bajarse desde la página de la comisión. Es de distribución gratuita. Creo que tenemos aquí algunos ejemplares que les vamos a obsequiar a quienes estén interesados y quienes nos observan desde el canal del Congreso, bajarlo de la página de la comisión. Sin más, les doy la bienvenida. Por favor, es tan amable el maestro Octavio Ames, que es el director del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en
darle la palabra para que nos hagan una introducción de este libro, La figura de la el uso del arraigo y su impacto en los derechos humanos. Por favor, si es tan amable, Octavio. Muchas gracias, senadora. Primero, antes que nada, un agradecimiento al Senado por permitirnos este espacio para presentar esta publicación, particularmente a la senadora Angélica de la Peña, que ha sido un gran apoyo en este tema para la posición de las organizaciones civiles en la lucha contra figuras como el arraigo. Bueno, y decir solamente que bueno, este libro se publica en un momento sumamente oportuno, cuando tanto en las cámaras del Congreso de la Unión como en legislaturas locales se debate intensamente sobre la utilidad de esta figura y sobre su compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos. Para esto habría que hacer un poco de historia para recordar bueno, qué es el arraigo, de dónde viene y pues a dónde irá. El arraigo propiamente como tal, el que actualmente tratamos nace en la reforma constitucional de 2008. Anteriormente ya existía el arraigo penal, el cual ya había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. En la reforma constitucional penal del año 2008 se incluye en el texto constitucional, en su artículo 16, pues una reforma que muchas veces ha sido llamada pues, bipolar, ¿no? Porque por una parte esta reforma introducía moderno de justicia penal acusatorio, basado, digamos, la columna de este sistema es el respeto a las de la persona imputada, procesada, pero por otro lado, de la estrategia contra la delincuencia organizada, se introduce una serie de medios, evidentemente el arraigo, pero también está otras figuras controversiales como la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, destaca el arraigo como pues, una medida cautelar en la etapa de investigación, por el cual pues, una persona puede ser detenida hasta por 80 días, por los supuestos bajo los cuales puede ser detenida los establece el texto constitucional y entre los cuales destaca el éxito de la investigación. El arraigo para asegurar la detención preventiva de una persona, para asegurar el éxito de la investigación. Bueno, desde entonces pues el arraigo se ha aplicado pues de manera, digamos, bastante generosa por parte de Procuraduría General de la República y Procuradurías estatales. Ha sido solicitada. Los jueces han ordenado la aplicación de esta medida bajo solicitud de las Procuradurías. Y bueno, para esto los invito a consultar los datos que se citan en la publicación que estamos presentando el día de hoy. Se presentan varios datos muy relevantes, entre ellos, bueno, primero se destaca el hecho de que no hay una completa transparencia en cuanto a la aplicación de esta figura. Tanto la Procuraduría como los poderes judiciales, tanto federal como locales, manejan cifras diferentes en la aplicación. Esto es lo primero que hay que destacar: no hay completa transparencia en la aplicación de esta figura. Digamos que haciendo un comparativo y mediante solicitudes de acceso a la información que se han ido, pues encontramos con que tan solo a nivel federal, de 2008 a 2012, podremos estar hablando de 8,000 personas arraigadas. Si tomamos en cuenta que a nivel local podremos estar hablando de otro tanto, podemos actualmente estar hablando de alrededor de entre 15 y 20 mil personas que han sido arraigadas a partir de que se comenzó la implementación de esta medida en forma sistemática de la reforma constitucional del año 2008.
Ahora viene, yo creo que viene aquí una cuestión importante de reflexión para contextualizar qué significa esta cifra y qué significa el problema del arraigo en relación a la situación de los derechos humanos en general que vive el país. Me preguntarán, bueno, ¿qué tiene que hacer la cifra de entre 15 y 20 mil personas arraigadas contra más de 100 mil personas asesinadas o alrededor de 30 mil personas desaparecidas a raíz de la lucha contra el crimen organizado? Bueno, aquí el problema es que más allá de la cifra, estamos hablando que el arraigo representa problemas que van mucho más allá de lo que esta cifra refleja, y son problemas estructurales que tienen que ver con la forma en que se aplica la justicia en este país. Podemos decir que el arraigo es una especie de célula cancerígena en el nuevo sistema de justicia penal, ya que pervierte todos los principios del nuevo sistema de justicia. Y esto se relaciona con la discusión de que, bueno, el arraigo, ¿qué duración debe tener? ¿No? Debe tener una duración de 80 días, 60, 40, 20 días, como se discute. Digamos que cuando uno lee la serie de recomendaciones que han hecho organismos internacionales, organismos tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano para la derogación de la figura del arraigo, pues se dará cuenta que más allá del número de días por el que se aplica la figura, el problema del arraigo es estructural, depende de la forma en que se aplica el arraigo, de lo que conlleva la aplicación del arraigo, más allá de si se aplica ya sea por 15, 30, 60, 80 días, el número de días que sean. El arraigo conlleva violaciones graves a principios de debido proceso y de derecho a la libertad personal, tal como han sido constatados por organismos internacionales. En primer lugar, el arraigo atenta contra el principio de presunción de inocencia. Claramente, cuando se arraiga una persona, no se tienen elementos claros para inculparla. Es por ello, básicamente en eso consiste el arraigo. Pues una persona, cuando se tienen elementos suficientes para acusarla, pues se solicita la orden de aprehensión, se dicta el respectivo auto de formal prisión o auto de vinculación a proceso, según corresponda. Pero, digamos, cuando se arraiga una persona, pues esto quiere decir, o sea, implícitamente se asume que el Ministerio Público no cuenta con los elementos suficientes para presentar una acusación formal contra la persona. Y pues bueno, esto por supuesto que desvirtúa principios de presunción de inocencia, que es la columna del nuevo sistema de justicia penal, porque al ser una privación de la libertad, pues implica toda una afectación a los derechos de la persona que comúnmente se llevan a cabo ya dentro del proceso, no dentro de medidas cautelares aplicadas en la etapa de investigación. El arraigo también afecta en lo que respecta a la forma en que se detienen a las personas, y que va muy de la mano con lo que significa el derecho a la libertad personal. Y en esto el análisis que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el cual se resume de forma muy concisa en esta publicación, pues es terminante, ¿no? Digamos que a una persona la detienen en supuesta flagrancia, bajo supuestos nada claros, es llevada ante el Ministerio Público, es arraigada, después de un proceso de varios días de arraigo, luego la vuelven a detener en la mayoría de los casos, se le puede dictar orden de aprehensión o no, pero se le detiene, y ahí es cuando empieza, digamos, ya se le comienza proceso, empieza el término constitucional de detención, el juez determina la situación jurídica de la persona, pero el juez únicamente se remite a la situación
aplicación de control de detención posterior al arraigo. El juez no revisa, y esto lo constata de forma muy clara la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no constata la forma en que se realizó la detención previo al arraigo, lo cual es muy grave porque generalmente en esta etapa, primera etapa de detención antes de la aplicación del arraigo, es cuando se presenta la mayor cantidad de abusos contra las personas, como es la tortura y, por supuesto, acciones de la autoridad tendientes a fabricación de pruebas. Otra violación muy clara del arraigo a los derechos humanos, particularmente el derecho al debido proceso, pues es el derecho a una legítima defensa. Una persona es arraigada, el Ministerio Público solicita el arraigo ante un juez, y el juez simplemente lo concede y sin que en ningún momento se conceda a la persona el derecho a defenderse de esa acusación, y que realmente constituye una acusación, y es algo que, bueno, a cualquier persona debería preocupar. Por lo menos a nivel federal, cuando se arraiga, es bajo el supuesto de delincuencia organizada. Claro que esto ya conlleva acusaciones muy serias, digamos, se comienza toda una investigación ya con la persona privada de su libertad, y la persona nunca tiene la oportunidad de defenderse de esas acusaciones en toda la etapa de arraigo, lo cual es muy grave y contradice, por supuesto, cualquier estándar de derecho internacional en esta materia. Y bueno, también un poco de la mano de eso, y yendo todavía más lejos, además del derecho de que no se le conceda a la persona un derecho a defenderse propiamente, la persona muchas veces ni siquiera conoce de qué se le está acusando. Eso es gravísimo porque, pues, cuando una persona está privada de su libertad, ya se está armando toda una investigación en su contra, ya sea averiguación previa o carpeta de investigación, según corresponda el sistema del que estemos hablando, y pues la persona nunca conoce de qué se le está acusando, ¿no? Nunca conoce, puede conocerlo en etapas muy posteriores, incluso dentro del arraigo, pero ya una vez que se va a terminar, pero desde que empieza el arraigo hasta varias veces después, en muchísimos casos, la persona no conoce de qué se le está acusando. Y bueno, también afecta el derecho, como se ha podido constatar, el derecho a un recurso efectivo, también reconocido tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en los Pactos de Naciones Unidas. Afecta el derecho a una defensa efectiva, en tanto que a un recurso efectivo, en tanto que los recursos previstos en la legislación nacional son completamente inefectivos para atacar la figura del arraigo. Por más arbitrario que haya sido el criterio del Ministerio Público para aplicar el arraigo en México, el juicio de amparo, que es el medio idóneo para defender a la persona en sus aplicaciones a su derecho a la libertad personal, queda completamente inefectivo por los criterios que se fueron adoptando al interior del Poder Judicial de la Federación, pero también que son criterios que ya han sido elevados y que ya se encuentran actualmente plasmados en la legislación de amparo, lo cual es bastante preocupante. Bueno, este criterio básicamente quiere decir que en una medida cautelar de este tipo, cuando la persona solicita el amparo, el único efecto que tiene el amparo es que la persona queda bajo disposición del juez de amparo, ¿no?, en lugar del juez que ordenó la respectiva medida de arraigo. Esto, claro, pues puede sonar relevante, pero materialmente no trae ningún cambio a la situación de la persona arraigada. La persona sigue bajo la entera disposición de las autoridades ministeriales, ya sea en el Centro Federal de Arraigos o en los centros de arraigos locales destinados para tal efecto. Pero esto no trae absolutamente ningún cambio a la cuestión de la libertad personal del sujeto, ¿no?
Entonces, pues esto se traduce en que pues no hay ningún medio de defensa realmente contra el arraigo. Una vez que una persona está arraigada, pues no le queda de otra más que se termine el arraigo que le fue impuesto y pues con suerte que no se ha formulado ninguna acusación en su contra por parte del Ministerio Público. Y bueno, y por último, digamos como derecho relevante que en este caso es seriamente vulnerado por la implementación del arraigo, pues es el derecho a la integridad personal. Se ha visto muchas veces que la forma en que se implementa el arraigo conlleva serias afectaciones al derecho a la integridad personal. Precisamente una de ellas es esta falta de control en la etapa de la detención de la persona, etapa en la que muchas veces la persona es objeto de malos tratos o de tortura incluso. Y bueno, y en esta etapa pues simplemente no hay ningún control para la revisión de los actos cometidos por la autoridad y por lo tanto se pasa de alto y esto termina en afectar profundamente la integridad personal del sujeto. Por otro lado, tenemos con que el arraigo no tiene claras reglas en cuanto a su implementación, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos los supuestos que bueno, en estos años se han ido creando centros de arraigo, se van improvisando lugares. A nivel federal, bueno, se tiene el centro federal, pero sobre todo a nivel local tenemos como que pues, se ha arraigado en hoteles, en casas de seguridad y en algunos lugares lejanos, digamos, a la capital del país se ha llegado incluso a arraigar en cuarteles militares, por lo cual evidentemente lleva una afectación seria, una vulneración seria de la integridad personal, ya que muchas veces pues, la persona es objeto de tortura y otra clase de malos tratos y una vez que empieza el arraigo, pues la persona sigue bajo la disposición, bajo el poder real y efectivo de las mismas personas que son presuntamente responsables de haberla maltratado. Entonces, bueno, esto ha sido gravísimo, ha sido puesto bajo la atención de organismos internacionales. El subcomité para la prevención de la tortura pudo constatar que en la mitad de los casos de las personas que estaban bajo arraigo, que el subcomité pudo revisar, había elementos por los cuales se podía presumir que la persona había sido objeto de tortura. La mitad de las personas que estaban bajo arraigo. Esto es una cifra gravísima. Y bueno, nada más para terminar, bueno, sí me gustaría resaltar que el arraigo contradice por completo los principios del nuevo sistema de justicia penal y que una vez entrada a plena vigencia este nuevo sistema de justicia, pues naturalmente el arraigo debe de desaparecer, no puede seguir conservándose. Si a la Procuraduría, si a los fiscales les preocupa que una persona bajo investigación se pueda dar a la fuga, que no se pueda completar una investigación si la persona no está privada de su libertad, bueno, el nuevo sistema ya prevé ciertas fórmulas, ciertos procesos que, digamos, favorecerían esta postura de los fiscales sin que se ataque a los derechos humanos de la persona que se priva de la libertad. Para esto el nuevo sistema ya prevé una etapa de investigación judicializada, bajo control judicial, bajo el cual se puede solicitar la prisión preventiva en casos de delitos graves, como podría ser la delincuencia organizada, y no es necesaria ya la implementación de figuras como el arraigo, que pues únicamente dejan en una especie de limbo jurídico a la persona, en una desprotección total frente a las policías, frente a autoridades militares, ministeriales, y que pues deriva en toda una serie de violaciones a derechos humanos que ustedes podrán encontrar referidas en este libro y que bueno, seguramente Silvano Cantú, el coautor de este libro, podrá referirles a mayor detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Voy a pedirle a Micaela Telepovska que por favor pase a acompañarnos. Es una de las coautoras del libro y tiene que estar acá enfrente.
Por favor, si es tan amable, Miguel. No te escondas. Por favor. Bien, muchas gracias. Sigue en el orden del día los comentarios de la senadora Verónica Martínez Espinosa. Por favor, senadora, si es tan amable. Muchas gracias, senadora. Bueno, es para mí un honor hacer comentarios a este libro, que realmente voy a resumir en 4 páginas, y es un libro que está integrado por 128 páginas. Quiero decirles que este libro muestra una radiografía sobre lo que ha sido el arraigo en este país, de los excesos que se han cometido a raíz de la reforma constitucional en materia de justicia penal del 2008 y de cómo se convirtió en parte de los métodos y usos y costumbres de la llamada guerra contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico. Los autores de la obra, Silvano, Juan Carlos y Michaela, realizan un recuento puntual cómo nace esta reforma en el contexto de un país inmerso en la violencia, en la fallida estrategia contra la criminalidad, en los excesos en el uso de esta medida cautelar, en las opiniones de los expertos y de los organismos internacionales, del incremento de detenciones y las posteriores liberaciones de la mayor parte de quienes fueron arraigados. Es decir, es también una especie de necropsia de la guerra contra la delincuencia organizada de la administración anterior, donde se privilegiaron los montajes mediáticos, la exhibición de detenidos, las cifras alegres respecto a los avances en materia de seguridad. Sin afán de reiterar lo que se expone en este libro, quiero destacar la puntualidad en la que se abordan las diversas aristas del arraigo en México y de cómo naufragaron los avances constitucionales en materia de presunción de inocencia frente a la constitucionalización del arraigo. Destacan cifras con el hecho de que de tan solo de enero a noviembre del 2011, es decir, en medio de la estrategia presidencial, se detuvo a 87.086 personas, lo que superó a las 79.595 del sexenio anterior y las 63.126 del anterior al anterior. Miles de detenidos, de arraigados, de exhibidos en la televisión, muy pocos procesados y mucho menos sentenciados. Todo ello en un país inmerso en la violencia y la impunidad. Los datos duros, contundentes, también los presentan los autores respecto a la eficacia del arraigo. La PGR ha informado que entre el 90 y 95% de las personas arraigadas fueron consignadas, lo cual fue ampliamente presumido como indicador de éxito. En cambio, prosiguen los autores, lo que se omite es que solo el 3.2% de ese total reciben una sentencia condenatoria. También se abordan casos prácticos como el arraigo y el llamado michoacanazo, donde el arraigo y los testigos protegidos tal vez fueron el más duro revés a la estrategia del gobierno anterior. Ello sin contar el más reciente caso de Flores Cassés, liberada a raíz de los errores procesales del montaje mediático. Asimismo, se hace un recorrido puntual de la legislación vigente, de lo que señala el artículo 16 constitucional, lo que enuncia la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal y otros ordenamientos en materia de arraigo, y la forma en que se privilegió su utilización por encima de la investigación de las técnicas periciales. Este recorrido por la historia reciente del país en materia de justicia penal también expone los tipos de arraigo, la forma en que fue utilizado no solo por la Procuraduría General de la República, sino también por las Procuradurías estatales, así como la creación del Centro Federal de Arraigos. Los autores se cuestionan y concluyen que esta figura es un estímulo de confort para que el Ministerio Público maximice racionalmente las posibilidades de arraigar, en vez de privilegiar la investigación, por lo que la medida no favorece la profesionalización de las autoridades encargadas de realizar las investigaciones.
Califican al arraigo como figura paradigmática, que deja a la persona afectada sin garantías ni una situación jurídica clara, ya que ni siquiera están vinculadas a ningún proceso penal. Simplemente se les ha privado para ponerlos a disposición de la autoridad investigadora. Después de esta revisión del marco legal, de casos concretos de esta prisión preventiva, de las cifras de la imposición de penas sin condena, revisan las iniciativas de reforma presentadas en el Congreso de la Unión, los consensos respecto a desaparecer el arraigo o al menos acotarlo, lo que recomiendan los organismos internacionales de derechos humanos y la forma en que el arraigo se contrapone a la reciente reforma constitucional en esta materia. Es decir, nos dejan, como se dice en el ámbito deportivo, la pelota en la cancha de los legisladores, para buscar cambios al marco legal. En este sentido, quiero contarles que como parte de la agenda legislativa del PRI, este tema se incluye y a pesar de que el periodo ordinario se encuentra en su fase final, ya se han presentado 3 iniciativas para acotarlo. Les comento, una de ellas del ahora senador con licencia Arturo Zamora Jiménez, que se encuentra en comisiones para su análisis y que luego de reconocer los excesos que se han cometido con el arraigo, plantea reducirlo de un plazo máximo actual de 80 días a solo 8 días y eliminar esta figura del texto constitucional. Creo que esta es una asignatura pendiente del Congreso de la Unión, sobre todo frente a las nuevas obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, por lo que el arraigo debe ser parte de la agenda de todos los partidos y analizar su viabilidad y en todo caso ser solo una medida de seguridad, como algunos códigos penales en los estados lo contemplaban anteriormente, como una medida de seguridad, especialmente eminentemente procesal y con tutela efectiva judicial, circunscrita a la figura ilícita de la delincuencia organizada y en algunos supuestos en que las víctimas se encuentren en grave peligro, para lograr un equilibrio entre los derechos fundamentales de los detenidos y la facultad investigadora del Ministerio Público. Felicidades a los autores, magníficos libros. Muchas gracias, senadora Martínez Espinosa. Sigue en su turno uno de los coautores del libro, Silvano Cantú, por favor. Muchísimas gracias, Angélica de la Peña, senadora, por tu recepción, por tu apoyo, por el impulso de estas agendas, y muchas gracias también Roberto Gil, que nos acompaña. Gracias, Verónica, y los colegas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la PGR. Gracias por estar aquí y muchas gracias a todas y a todos los que están aquí presentes por su interés por esta publicación que se está presentando el día de hoy. Es una publicación, ya lo comentaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra, que se está presentando en un momento oportuno, pertinente, con una coyuntura de muy amplia y agitada, podría decirse, discusión sobre este tema, que se da en diversas instancias, no solamente en diversos foros en el Congreso de la Unión, sino también a nivel de los estados. Es una discusión que está generando consensos en varios sentidos, pero una polémica que ahora podemos plantear o esquematizar. A mí me gustaría primero que hablaran las víctimas. Les comparto algunos testimonios. Me sentaron en el piso y me amarraron las manos a mis espaldas. Me amarraban los pies con cinta adhesiva, me tapaban el resto de la cara asfixiándome con un plástico en repetidas ocasiones. Eran 3 sujetos, uno sentado en mis pies, otro sobre mi estómago y uno más que era el de la voz,
quien me colocaba el plástico en la cara hasta que dejaba de respirar. Otro testimonio. Es una mujer que fue arraigada en 2011. Me acuestan boca arriba y manos atrás sobre un colchón en el piso. Me envolvieron en cobijas. Me empiezan a decir que si tenía tratos con unas personas. Me empiezan a dar toques en los pies por mucho rato. Se pusieron a discutir para ver quién se quedaba y quién cuidaba la puerta. Me quitó el pants y el short de licra, el cual se me fue encima, me violó. Terminó, se me quitó de encima y traté de cubrirme, pero él me dijo que no lo hiciera, porque ahora venía su compañero. Esto fue en un cuartel militar. Un arraigo en un cuartel militar. Es decir, un sitio inusitado, ha sido una práctica común con respecto a esta figura de arraigo. Este tipo de testimonios nos dan la pauta de la gravedad de la figura que estamos discutiendo. Este libro que estamos presentando, que esperamos sirva para nutrir las discusiones que ahora se dan, no es un experimento académico, no es una mera ocurrencia teórica o retórica, aunque presenta la novedad, si pudiéramos decir, de sistematizar y reunir una serie de cifras, de datos duros. Ya lo destacaba la senadora Verónica hace un momento, y quizá ese pueda ser un aporte destacable del libro. Me parece que lo más importante es que se está recuperando en él la voz y la demanda de las víctimas de arraigo. Digo víctimas de arraigo como si se tratara de una violación de derechos humanos, porque es una violación de derechos humanos. No solamente hablamos de personas en situación de arraigo, sujetas a arraigo, sino que hablamos de víctimas del arraigo. Y hablamos de víctimas porque el arraigo es per se una violación de derechos humanos. La gran falsedad en la discusión que se está planteando hoy en la Cámara de Diputados por parte de algunos actores que se han pronunciado, en el Senado de parte también de algunos otros actores que se han pronunciado, en los gobiernos locales, en fin, toda esta falsa discusión estriba en pensar que hay abusos en el arraigo, o que se abusa del arraigo, que se le aplica de manera desproporcionada, etc. No, lo que nosotros queremos llamar la atención con este libro es que el arraigo es el abuso. Por sí mismo, y ya Fabio lo comentaba prolijamente hace un momento, por sí mismo el arraigo impacta de manera frontal al derecho de presunción de inocencia, que fíjense, ya lo decía, es una reforma esquizofrénica, la reforma de 2008. Constitucionaliza el derecho de presunción de inocencia, pero constitucionaliza también la herramienta mediante la cual se quebranta de manera sistemática este derecho. Entonces es una reforma con su propia contrarreforma integral. Es frontal en el menoscabo de los derechos de libertad personal y libertad de tránsito. Es además una puerta abierta a la tortura. No solamente porque instancias, cuerpos de protección de los derechos humanos de la ONU, como el Subcomité de Prevención de la Tortura, hayan documentado que en un 50% de los casos documentados se presentaron huellas de tortura, sino también porque la misma institución del arraigo representa una tortura. ¿Qué es lo que nos escandaliza tanto con respecto al arraigo? Que hasta los bebés se escandalizan. Bueno, lo que nos escandaliza a Leonora y a nosotros, mi hija que está aquí, la bella Leonora, gracias Angélica,
Lo que nos escandaliza es que ni siquiera hay una vinculación a proceso de la persona que está bajo arraigo. Es una persona que está en el limbo jurídico, porque no es propiamente procesada, no es inculpada, no es indiciada, no es imputada. Bueno, una persona en situación de arraigo está en un limbo jurídico, su estatus jurídico es ninguno. Lo que pasa es de que como no tenemos pruebas en contra de esta persona, la lógica, que es una lógica kafkiana, es que en vez de investigar para detenerla, se le detiene para investigarla. Entonces el mundo al revés. Un principio básico de un derecho penal democrático es: primero, señor Estado, usted acopia todas las pruebas que tenga en mi contra y después me detiene, me arraiga, lo que sea. Aquí pasa todo lo contrario. El arraigo es justamente esta gran herramienta para revertir y exceptuar todas las reglas del derecho penal democrático, moderno, acusatorio, garantista, que decimos, queremos que exista en México, pero que en la reforma penal de 2008 se manda hasta el 2016, más tardar, y que en cambio, para efectos de su excepción, se empieza a aplicar a partir del día siguiente que entra en vigor la reforma de 2008. Es decir, para que haya un sistema acusatorio como el que decimos que queremos, nos esperamos hasta 8 años. Pero para empezar a aplicar medidas que son la excepción a este sistema acusatorio, a esta visión democrática garantista, empezamos de inmediato. ¿Por qué? Bueno, ya algo se platicaba, Verónica lo decía Octavio. El arraigo es una herramienta, quizá la herramienta privilegiada, porque se trata de una norma de la de mayor rango normativo, jurídico en el país, de una estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad que en años recientes se desplegó en el país por parte, sí, del gobierno federal, pero también, y hay que decirlo, de los gobiernos locales, de los poderes legislativos y judiciales, que convalidaron en bloque de manera mayoritaria, no quiero decir absoluta, pero sí mayoritaria, o para efectos generales no hicieron o no pudieron hacer gran cosa para revertir una política de seguridad que implicó la ruptura de las reglas que establecen un mínimo sentido de normalidad democrática. Es decir, mediante figuras como el arraigo, la militarización de la seguridad, la militarización de la justicia penal. Acabamos de ver el arraigo librado en papeles militares, bueno, pues dentro del Ministerio Público es la Sedena, ¿no? Se empieza a revertir la policía, los militares se convierten en policías, los jueces se convierten en ministerios públicos, los jueces son meros validadores de solicitudes del Ministerio Público de arraigos, de cateos, de intervención de comunicaciones. Los legisladores dejan de legislar las reglas que regulan los jueces de control, que regulan... A ver, una nota para que vean el grado de lesión que implica el arraigo con respecto al principio de legalidad, por citarlo. ¿Quiénes son los jueces que autorizan, que emiten las órdenes de arraigo? O sea, lo solicita el Ministerio Público, pero los jueces que autorizan son finalmente estos llamados jueces federales especializados en cateo, arraigo e intervención de comunicaciones. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es el artículo y de qué código o de qué ley que funda la existencia de estos juzgados federales especializados? No existe. No existe, es un acuerdo administrativo. Un acuerdo administrativo del Consejo de la Judicatura Federal con fundamento en una norma constitucional que, ojo, conforme al segundo transitorio del decreto de reforma de 2008, todavía no entra en vigor.
Todos estos juzgados, que han emitido ya cerca de 7,000 arraigos, no existen constitucionalmente hablando. O sea, existen en un acuerdo administrativo, con fundamento en una norma que no está vigente. Y sin embargo se ha abierto a todas estas situaciones de excepcionalización del derecho penal. Lo que tenemos en México, a partir de la puesta en marcha de una política de seguridad con fundamentos constitucionales dudosos o incluso sin fundamentos constitucionales, y con la única previsión constitucional del arraigo, de los cateos express, de las intervenciones de comunicaciones con el mínimo estándar y control judicial, es un estado de excepción irregular, que puede ser todavía peor porque nadie nos avisó que estábamos en una situación de excepción. Lo que tenemos es a Carl Schmitt disfrazado de Kelsen. O sea, tenemos al gran teórico del soberano como el que decide sobre el estado de excepción, disfrazado de pirámide kelseniana, de reforma constitucional, de artículo 16, y recetado en dosis desmedidas, ¿no? Ya veíamos la desproporción de las órdenes de arraigo libradas, que se libra en cuarteles militares o en hoteles. No hay un estándar probatorio para el arraigo. Vamos a hacer el experimento. Que alguien aquí, voluntariamente, vaya aquí a un teléfono público. Bueno, es que estamos de la región aquí. El experimento sale en automático. Pero imagínense que va alguien aquí al teléfono público y le llama a la... Era Ciedo, ahora es Seido, y que diga, a ver, yo soy testigo anónimo y me consta que hay 3 o más personas que se dedican a asuntos truculentos ahí en la sala 6 de la planta baja del centro. Vamos a hacer el experimento, ¿no? A lo mejor nos arraigan, a lo mejor no. Bueno, si nadie se apunta de voluntario, yo comprendo. Digo, sería un ejercicio académico interesante. Dice derecho empírico. Pasa todo el tiempo en México. Eso está pasando en México. ¿Con qué pruebas te arraigan? Con ninguna. Ya lo decíamos, te arraigan para conseguir las pruebas. Entonces, esto como para señalar algunas de las coordenadas generales de por qué no se analiza esto del arraigo, o sea, qué tiene de violatorio per se de derechos humanos. Bueno, pues esto y algunos otros componentes más que ustedes podrán ver in extenso en el libro que estamos presentando. Ahora, ya todo esto es un poco historia de México. Parte. Hay otra parte en la que estamos en una transición hacia un modelo de justicia diferente, donde tenemos un procurador general de la República diferente, donde tenemos un presidente de la República diferente, donde tenemos un presidente y un procurador que han dicho públicamente que hay que revisar la figura de la ley, que hay que revisar la figura del testigo protegido. Hoy lo reiteró Jesús Murillo Caram y me parece maravilloso. Es una gran noticia que haya esta sensibilidad y esta apertura. El problema es que a pesar de que se da esta apertura y esta sensibilidad en el discurso, advertimos que el arraigo se sigue aplicando, no quizá en la proporción, pero se sigue aplicando. Hay algunos muy buenos casos de personas que han sido liberadas o que se ha recurrido a otras medidas que no son el arraigo porque se considera que es un abuso. Eso es muy bueno, pero el arraigo se sigue aplicando, y no solo se sigue aplicando, sino que a la par de este discurso abierto a discusiones, se están generando discusiones un poco más formales, no en la prensa, sino en las iniciativas de reforma constitucional, en las que todavía estamos persistiendo en un modelo de arraigos deslactosados, arraiguitos, ¿no? Violaditas de derechos humanos, pero que siguen siendo violaciones de derechos humanos. El tema aquí vamos a bajarle al arraigo de 40 días a 20, como se está planteando actualmente
en la Cámara de Diputados, pues nos parece inaceptable, ¿no? Lo que se tendría que proceder es más bien a una revisión del arraigo en la cual se pudiera apostar por la eliminación de la figura, como han recomendado ya más de 10 organismos internacionales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. O sea, que se hiciera, que se atendieran estas recomendaciones internacionales y de la sociedad civil y se apostara por un esquema. Con esto paso a una fase propositiva de la exposición después del diagnóstico y después de la crítica sobre la coyuntura en la que estamos, que se pasara a medidas cautelares, que algunas de ellas ya existen en el derecho procesal penal. Me gustaría que este fuera el corazón de mi exposición. O sea, el tema es que sí se ha errado el camino en muchas cosas. No es una discusión que esté resuelta hoy por hoy, pero lo que queremos, lo que instamos, exhortamos a las y los legisladores es a que nos pongamos de acuerdo. O sea, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en una figura que César Camacho Quirós calificó como la gota que envenena el vaso de la reforma penal? Y esto lo dijo en un artículo en el Reforma en 2010. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en una figura que ya está reconociendo Luis Villarreal, allá el coordinador del PAN en diputados, que se tiene que revisar y se tiene que matizar? O sea, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo finalmente organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, todas las fuerzas políticas representadas en los congresos, sobre algunos puntos que quisiera poner en la mesa? Primero, y en eso estaba empezando cuando me interrumpí, pusimos este paréntesis y continúo. Eliminemos el arraigo y adoptemos medidas cautelares. Insisto, algunas no existen, otras ya están previstas en códigos procesales, por ejemplo el del Estado de México, ¿no? que se reformó en la administración local pasada, o el de Campeche, que tienen ya una serie de prácticas en donde se incluye, por ejemplo, localizadores electrónicos en lugares no visibles, porque no se trata de estigmatizar. Uno de los graves problemas del arraigo ha sido que se presta a una práctica de falsos positivos mediáticos. A lo mejor no se llega a este punto en el que hay ejecuciones que se disfrazan para hacerlas parecer otra cosa, aunque ya hay varias recomendaciones de la CNH señalando esto. Pero en el arraigo a lo mejor no se da esto. Pero sí la exposición, la exhibición en medios es ya una forma de estigmatización en la que se dice, bueno, la estrategia está funcionando, está avanzando, para que al final terminemos con un resultado en el que solamente el 3.2% de los arraigos terminen en sentencias condenatorias. Entonces, que no sean estigmatizantes las medidas cautelares. Un dispositivo electrónico como este que se usa en Campeche pudiera funcionar. Puede funcionar muy bien un sistema de firmas periódicas. O sea, a ver, señor, usted está bajo investigación, no se puede salir de esta demarcación, venga y firme de manera reiterada aquí una lista para saber que usted está aquí localizable. Medidas tales como, por ejemplo, las entrevistas videograbadas. O sea, lo van a investigar, se le cita para un interrogatorio, se le puede videograbar, se puede hacer otro tipo de investigación. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero es que estamos ante la delincuencia organizada, o sea, no es cualquier cosa. Estamos totalmente de acuerdo, que se les castigue con todo el peso de la ley, pero con medios acordes con este espíritu garantista, democrático que quiere ser este derecho penal mexicano. Es decir, el Estado no tiene por qué ser otro grupo, otra célula de delincuencia organizada que actúe igual o peor que estas otras células que se están persiguiendo. Una medida muy fácil es el retiro, por ejemplo, de pasaportes o visados, en casos muy extremos. Yo sé que son medidas que mejor compartimos, aquí los estamos en la mesa. Entonces, hay muchas medidas que no implican lastimar el derecho de libertad personal y de tránsito, ni mucho menos abrir la puerta a prácticas absolutamente prohibidas por el derecho internacional y por la Constitución, como la tortura. No queremos más casos casés. O sea,
evidentemente no podemos saber la verdad jurídica de los hechos sobre la señora Cassés. Jurídicamente hablando, no hay ya elementos debido a la tergiversación que se dio para saber si hay o no responsabilidad de la señora. Pero esto no puede repercutir en las víctimas, o sea que el hecho de que se manipule y se viole tanto los derechos humanos, se violen los derechos humanos en el proceso penal, impacta directamente en los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación. Entonces, la eliminación del arraigo es una medida que va a ayudar a eliminar este incentivo de confort al Ministerio Público para que haya autoridades de investigación realmente profesionalizadas, científicas, que puedan desarrollar su trabajo de persecución de la justicia conforme a la expectativa que se ha depositado en el nuevo sistema de justicia penal. Desde luego, la eliminación del arraigo tendrá que dar pie a una discusión muy amplia sobre la regulación de los jueces de control. Los jueces de control no pueden seguir siendo este acuerdo administrativo sin fundamento vigente que actúa como meros validadores que autorizan órdenes de arraigo. Lo que tienen que ser los jueces de control son, además de emitir medidas cautelares, vigilar que las personas que están bajo medidas cautelares tengan en todo momento sus derechos intocados, respetados de manera irrestricta. Entonces, esta discusión sobre los jueces cautelares, sobre las jueces de control, sobre las medidas cautelares y sobre las medidas que se deben aplicar por parte de las autoridades de investigación y el Poder Judicial en todas las fases del proceso penal para evitar la tortura y evitar otras graves violaciones de derechos humanos, tendrá que ser parte del legado positivo, si se le quiere ver así, de lo que deje la figura del arraigo, bajo el entendido de que estamos apostándole al 100% a que se elimine la figura y se le sustituya por estas otras medidas. Bienvenida y saludada la iniciativa que presentó hoy el gobierno del Distrito Federal para eliminar el arraigo en el Distrito Federal, la entidad federativa que más ha aplicado el arraigo a nivel local. Bienvenidísima, saludada la iniciativa. Ojalá que esto que se está presentando hoy en el DF sea también un mensaje tomado en cuenta en el Congreso por otros estados, como ya lo han hecho antes Chiapas y Oaxaca, y finalmente, y con esto concluyo, que el debate sobre la eliminación del arraigo pueda traer también un debate sobre los derechos a la reparación integral que tienen las víctimas de arraigo. Todas aquellas personas que han sido sujetas a arraigo y que han recibido ya sentencias absolutorias o han sido incluidas en recomendaciones de algún organismo público de protección de los derechos humanos, tienen derecho, y así debe ser reconocido, para reclamar reparaciones integrales que el Senado y la Cámara de Diputados y las instituciones de procuración de justicia deben promover y procurar que se puedan verificar en las personas de las víctimas de arraigo a la brevedad posible. Ojalá que pronto las instituciones legislativas puedan abrirse a esta posición y se puedan sumar a este consenso creciente por la eliminación del arraigo. Gracias. Muchas gracias, señor. Sin más, por favor, el senador Roberto Gil. Muchas gracias, senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Es para mí un gusto participar en la presentación de este libro de coautoría de Silvano Cantú, de Juan Carlos Gutiérrez y de Micaela Talapovska. Creo que podría yo utilizar una frase para caracterizarlo. Es una obra sarteriana. Y voy a decir por qué. Su propósito no es abonar a la ciencia jurídica, a la interpretación de las normas, a la creación de conocimiento. Su propósito, si me permiten la expresión en sentido positivo, es un propósito militante, de una causa clara de defensa de los derechos humanos, y en consecuencia su visión o su intención no es meramente especulativa, sino de alentar ciertos comportamientos virtuosos de la sociedad, de abrir un debate, pero también de provocar
cambios en un sentido positivo para nuestro país. Y precisamente por eso yo celebro que este libro venga no solamente a abrir un debate, sino venga a abonar en los argumentos, no solamente en términos de diagnóstico, sino también en términos de los dilemas éticos, normativos, sociales y quizá también políticos que están detrás de un fenómeno como el del arraigo. Yo quisiera hacer una distinción en esta breve exposición entre los desafíos y los dilemas éticos que plantea la figura del arraigo de aquellos dilemas propiamente normativos o fácticos. Los dilemas éticos creo que han sido bien planteados por Silvano y creo que tienen que ver con que el arraigo está en una tensión con el patrimonio ético de la humanidad constituido y representado por los derechos humanos. El arraigo como tal, bien lo decía, es el problema en buena medida de ciertas violaciones de derechos humanos. Pero yo quisiera también centrar la discusión en que si no reconocemos que la figura del arraigo tuvo en ciertos momentos una determinada configuración normativa y una determinada aplicación práctica que derivó en ciertas consecuencias, difícilmente sabremos reconocer como sociedad que otras medidas cautelares de este tipo, similares como los que había explicado Silvano, pudieran derivar en lo mismo. Porque miren ustedes, el arraigo primero no se creó en la administración anterior. Por ahí la intervención, hace un momento escuché la intervención y parecería que el arraigo fue de verdad una invención de la administración anterior. Podemos reconocer con profunda autocrítica que en efecto el arraigo tuvo una aplicación quizá excesiva en cierta estrategia que se siguió en la administración anterior y de la cual pudiéramos abonar. Pero primero, el arraigo ya estaba vigente antes de la administración anterior. En 1999 la Suprema Corte de Justicia decretó su inconstitucionalidad, pero el arraigo se utilizaba frecuentemente en la Procuración de Justicia antes de 1999. Y muchas de las causas penales emblemáticas en aquellos tiempos fueron basadas en arraigos. Y digo que es necesario clarificar esto en términos de discusión pública y política, porque entonces podemos caer en una nueva esquizofrenia, como la que ya decía Octavio hace un momento, la esquizofrenia que está detrás de la reforma en materia penal. ¿Por qué digo una nueva esquizofrenia? Porque puede provocarse que en esta especie como de olvidos y de amnesia, un día declaremos que estamos en contra del arraigo, pero se presenten iniciativas para mantenerlo. O un día se dice que el arraigo debe desaparecer en nuestro país y al día siguiente se le aplica a 4 personas inculpadas por una supuesta intento de atentado a un senador y un diputado. Yo creo que tenemos que empezar a asumir que el arraigo y otro tipo de anomalías institucionales son problemas colectivos. Si se convirtió el arraigo en regla y no excepción, fue sin lugar a dudas por el abuso también del Ministerio Público, pero también por una ausencia de un control judicial efectivo, que lo establece y lo mandata la Constitución. También por el hecho de que esa ausencia de control efectivo en su otorgamiento luego era solapado, déjenme utilizar esa expresión, al momento de que se requerían las medidas de defensa. Las medidas de defensa del arraigo fueron inexistentes precisamente por una ausencia de un control judicial efectivo, tanto en su otorgamiento como en el momento en el que esas determinaciones eran impugnadas. Al mismo tiempo, hay que reconocer también que si tuvimos un arreglo constitucional que mandataba a la ley establecer sus modalidades de realización, también en el Congreso fallamos en una configuración legislativa que lo hiciera excepción y no regla. No se nos olvide también que el Congreso estableció un transitorio que le abrió la puerta a algo que estaba en su momento pensado únicamente de carácter excepcional para delincuencia organizada. Se le abrió la puerta para que se utilizara por las entidades federativas y las autoridades ministeriales locales para efectos de delitos graves. Es decir, la excepción de la excepción. Entonces la excepción de la excepción se convirtió en la regla general. Y en buena medida, hoy podemos olvidar que existe un problema con el arraigo de las entidades federativas y decir que únicamente el arraigo es un problema en la estrategia de seguridad y consecuentemente el diagnóstico no sería bien planteado ni las soluciones serían correctamente definidas.
Por eso yo llamo la atención de que no debemos caer en esta nueva esquizofrenia, de decir un día una cosa, de hacer otra, pero sobre todo no reconocer que el problema es mucho más complejo. Creo que la preocupación, por cierto, es compartida. Yo no escucho, por lo menos en el discurso público, es una buena noticia para nuestro sistema de partidos, que haya posiciones, salvo algunas ahí, en algunos spots, pero no hay una posición francamente militante de restricciones masivas de la libertad, como sucede, por ejemplo, sucedió en Francia, sucedió en Alemania en ciertos momentos, con algunos regímenes democráticos incluso. Es decir, por ejemplo, si ustedes revisan cuando la crisis más fuerte en España con el terrorismo, había un sector de la clase política que llamaba a un endurecimiento de las medidas de combate al terrorismo y que tenía representación congresional. Creo que eso no está pasando en nuestro país. En nuestro país justamente estos debates están abiertos, estos debates se enfrentan desde la visión de los derechos humanos, por lo menos en el discurso público de todos los partidos políticos, y hay la voluntad y la intención de acometer esas reformas que hagan posible la vigencia plena de los derechos humanos. Y creo que desde esa perspectiva tenemos que ir tejiendo decisiones de Estado, sin maniqueísmos, por cierto, pero también asumiendo, insisto, en que es un problema colectivo, en cuya aplicación, uso y abuso estamos involucrados todos, por acción u omisión, los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y también que si hoy tenemos una discusión abierta, ha sido en buena medida por los colectivos de derechos humanos, por el activismo de ciertas víctimas que hoy nos llaman la atención de que una institución o una figura está llevando a una restricción de esos derechos. Ahora, déjenme proponerles un ejercicio. Si nosotros agarramos el mismo dispositivo constitucional y le quitamos arraigo y olvidamos lo que el arraigo significa en sus más lamentables expresiones plásticas, como lo que nos ha leído en su momento Silvano, y lo sustituimos por una medida cautelar, las que ustedes quieran, que ha comentado Silvano, pero también asumimos todos estos elementos que he puesto en la mesa sobre por qué, o cuáles son las explicaciones de por qué se abusó del arraigo, podemos llegar a una conclusión preliminar. Cualquier medida cautelar de restricción de libertades que tenga como fin preservar la vida de las víctimas, la materia del juicio, la finalidad de la justicia penal, es decir, el combate a la impunidad, el castigo efectivo a quien comete un determinado delito, podemos terminar exactamente en lo mismo. Y esa es justamente la reflexión que hay que hacer. Las razones a favor o en contra de una determinada figura tienen también que analizarse desde la perspectiva de su aplicación práctica. Porque hay que recordar que las instituciones las practican, las aplican las personas. Y son en buena medida también las personas las que somos responsables de los derroteros que una determinada figura jurídica asume en la realidad. Creo que lo más virtuoso de abrir la discusión sobre el arraigo es que nos permite identificar aquellas causas en las que han provocado que ciertas figuras deriven en otros males sociales. Y en consecuencia tener claros que esos males sociales tienen que ser prevenidos desde el propio diseño institucional de la propia figura. Y aquí es donde quiero llamar la atención. Miren, creo que lo ha dicho bien Silvano y también Octavio. Existía el arraigo, viene la reforma en materia, viene el trato de inconstitucionalidad, se genera el debate jurídico sobre su legitimidad constitucional. Por cierto, que en aquel momento no se abrió la discusión sobre la legitimidad ética o democrática de la figura. Justo para preparar esta intervención intenté buscar si alguien había planteado después de 99 la discusión sobre la legitimidad democrática o ética del arraigo, y hay muy pocas expresiones públicas de esa naturaleza. Muy pocas, verdaderamente excepcional. Sarre, mi maestro, en fin. Pero muy incipiente la discusión, no en el nivel y la intensidad que hoy está teniendo. La discusión ha sido o fue en términos de su compatibilidad con la Constitución. Y en buena medida la ausencia de ese debate público abierto provocó que en el momento en el que se discutiera la reforma constitucional hubiera pocos argumentos o muy poca presión social para acometer o atemperar lo que la reforma constitucional en ese momento estaba decidiendo. Por cierto, hago un recordatorio, una reforma constitucional que muchos políticos de distintos partidos políticos la votamos.
Y eso tampoco se nos puede olvidar, porque eso también es un elemento de responsabilidad compartida. De partidos políticos que estaban representados en el Congreso de la Unión, pero también que estaban representados en las legislaturas de los estados. Entonces, un buen principio de discusión, de debate, tiene que ver con que reconozcamos que todos hemos abonado al estado de cosas actual. Y les decía, existía el arraigo, viene la declaratoria de constitucionalidad, viene la discusión de la reforma constitucional. La realidad se impone, pero también se impone en otro sentido. O sea, el arraigo viene a compensar, hay que decirlo con toda crudeza, una debilidad institucional crónica en la investigación. Una debilidad crónica en la acción del Ministerio Público, en su capacitación, en su configuración orgánica, en su peso específico en el entramado institucional. Y viene a suplir, porque viene a convertirse en una técnica que permite suplir las deficiencias estructurales de quien está encomendado por la Constitución y por la ley para investigar y perseguir un delito. Esa debilidad institucional provoca que se haga uso de una figura que está por ahí en el limbo, o bien que está reconocida en nuestra Constitución, para dar resultados, para generar una percepción de que se está combatiendo la criminalidad, para de alguna manera reflejar que las instituciones están de alguna manera funcionando. Y hay en efecto la consecuencia obvia de lo que ya obra en el libro y de lo que ha explicado Silvano con ese efecto de violación de los derechos humanos. Y creo, lanzo la hipótesis, que en la reforma constitucional implícitamente hay un reconocimiento de esa debilidad institucional. Es la única forma de explicar que el arraigo haya persistido en esa mutación constitucional, en ese cambio estructural del sistema de justicia penal de corte inquisitorio al sistema penal de corte acusatorio. Esa esquizofrenia a la que hablaba en su momento Octavio. En consecuencia, subrayo este tema porque si no nos hacemos cargo de las debilidades institucionales de quienes hoy tienen el deber de perseguir y castigar los delitos, cualquier figura que implique restricciones de libertades va a tener, al final de cuentas, un posible desenlace similar al que está teniendo el arraigo hoy en día. Entonces nos tenemos que hacer cargo del problema en su integridad. Y nos tenemos que hacer cargo también de que el Congreso, el Parlamento, ha estado en falta durante los últimos años en una configuración legislativa del modelo de justicia penal acusatoria. Dice el transitorio que en tanto no se promulgue el Código de Procedimientos Penales, pues el arraigo se aplica con delitos graves y no hay otra alternativa más que la reclusión en los centros de arraigo. Se convierte en regla que sean 40 días y que automáticamente les concedan los 80. El Ministerio Público lo pide el arraigo a la menor provocación. Pues ¿por qué? Porque también las leyes han dejado una laxitud en esta figura y en otras figuras. En consecuencia, creo que es absolutamente pertinente el debate que ha abierto el libro que hoy presentamos. Pero insistía en el punto de vista inicial. Es un libro que nos plantea también una reflexión de horizontes. Hoy tenemos la alternativa, para decirlo pronto en términos políticos, de matizar o deslactosar el arraigo, como dice Silvano, sobre la cual, por cierto, ya hay iniciativas presentadas, o bien una transición hacia un pleno apego a los principios de los derechos humanos y su eliminación de tal. Esa es, al final de cuentas, la decisión política. Y como toda decisión política, habrá argumentos a favor y en contra. Independientemente de la posición que uno pueda asumir de entrada en ese debate, lo cierto es que este libro, como muchos otros llamados de atención de organismos de derechos humanos, de organismos internacionales, vienen a exigirnos a quienes, al final de cuentas, tomaremos la decisión por obra de la representación política, a que tomemos en cuenta y ponderemos que cualquier decisión tiene que ser bajo la óptica y la visión de los derechos humanos, que es quizá la mayor transformación que ha vivido nuestro sistema jurídico en los últimos tiempos, por lo menos desde que se promulgó la Constitución Federal vigente. La reforma en materia de derechos humanos no es solamente un conjunto de instrumentos o de mecanismos de carácter jurídico que se van a estar dilucidando en los tribunales, es un cambio de discurso jurídico y constitucional.
Y como cambio profundo del discurso jurídico constitucional viene a imponer una serie de paradigmas para la toma de decisiones públicas, las que se toman en el Congreso o las que se toman en los juzgados o las que se toman en la administración. En el debate legislativo a propósito de la revisión del arraigo y de otras figuras, estamos obligados a acometer cualquier tipo de cambio normativo sobre la base de estos nuevos paradigmas que no son sugerencias, que no son prescripciones potestativas para los legisladores o para los actores o los operadores jurídicos o políticos, sino paradigmas que vinculan especialmente a los tomadores de decisiones. Y esa es justamente la gran virtud del libro que hoy presentamos. Hace un llamado a construir en congruencia con esa visión de derechos humanos unas figuras, un conjunto de instrumentos en el ámbito de la justicia penal que pasen el estándar de los derechos humanos y que no signifiquen ni obstrucción a la justicia, ni debilidades institucionales, ni tampoco que impliquen que las instituciones van a quedarse sin posibilidad de acometer su responsabilidad constitucional y legal. Y esa es quizá la razón por la cual en esta reflexión colectiva, e insisto, de la cual todos tenemos que asumir que tenemos parte de la responsabilidad en las causas y en los destinos, viene este libro a ofrecer buenas razones para entender y encontrar que el arraigo en nuestro país hoy se ha convertido en un problema de derechos humanos sobre el cual tenemos que tomar decisiones. Agradezco de nueva cuenta esta invitación tanto a los autores del libro como a mi amiga, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, y sobre todo respaldar y refrendar que no es potestativo o no tenemos margen u opción en el Parlamento mexicano, sino al contrario tenemos el deber ético y también político de revisar esta figura, pero también de hacer realidad un nuevo paradigma de justicia penal y de los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Estamos discutiendo sobre un libro que el tema central es la figura del arraigo. Sin embargo, permítanme una anécdota que viene el caso con otros problemas, por ejemplo, el caso de la tortura. Voy a platicar de manera coloquial, sin dar mayores detalles, de un suceso que aconteció en Alemania. Habían secuestrado a un niño, se tenía el indicio de por dónde podía estar. Tenían a una persona que se presumía, sabía, era uno de los secuestradores, y entonces lo que hizo, frente a la gran presión que hubo de parte de la sociedad respecto a este caso, el jefe de la policía tiene a esta persona para interrogarlo, y entonces lo que hace es llegar con él y con la pistola en la mano simplemente, ¿cómo se dice? Corta cartucho. Perdón, no soy un gran experta en eso, pero corta cartucho con el señor sentado ahí, ya pues una clara connotación de que hablas o hablas. Y entonces soltó todo. Digo, dónde estaba el chico, etcétera, etcétera, cuando había sido, y claro, pues sale toda la policía y rescatan al niño que había sido secuestrado, y a todos los secuestradores van a la cárcel. Todo el mundo aplaudiendo al jefe de la policía ministerial que rescató a este niño, etcétera. Tuvo un reconocimiento, pero en cuanto sale de recibir su reconocimiento, recibe una orden de aprehensión por acusación de tortura. Él no le podía dar crédito, porque por un lado parecía que era un héroe porque había rescatado al niño, pero la justicia alemana estaba sancionándolo por haber incurrido en un trato cruel, inhumano o degradante, o inscrito en la tortura, para que este personaje delincuente soltara la sopa, como se dice coloquialmente. Estamos hablando de Alemania. Bueno, yo no soy de las personas que piensan que en México no nos parecemos ese tipo de leyes, ¿no? Yo creo que prevalece mucho el criterio de que esas leyes son muy buenas, pero para Noruega, para Alemania,
para Suiza, pero no para México. Yo creo que lo que acaba de mencionar el senador Roberto Gil está inscrito efectivamente en que todavía nos hace falta mucho por recorrer en nuestro país para lograr transitar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio transparente, que dé certeza, donde los principios fundamentales de este sistema garantista puedan inscribirse de manera eficiente y transformen la forma como emprendemos justicia en México en todo el país. Entonces, yo iba a leer las distintas recomendaciones que han hecho organismos internacionales, Amnistía Internacional, que han hecho distintos organismos de Naciones Unidas, los comités que están encargados de tomar la revisión de México, sobre todo en el cumplimiento de tratados internacionales. Yo creo que hay una situación hoy en el país en donde hay un clamor respecto de que entremos lo más pronto posible a este sistema que tiene una vacatio legis hasta el 2015. Sin embargo, se entiende mal. No es que a partir de 2015 entre en vigor realmente, sino que de aquí entonces, que ese fue el espíritu del legislativo, se tomen todas las medidas para la transformación plena de ese sistema inquisitorio hacia el 2015, para que se concluya en el 2015. Y en ese aspecto efectivamente es incongruente seguir sosteniendo la figura del arraigo. No podemos esperarnos estos años que faltan al 2015 en que se va a derogar de facto, porque así lo mandata la reforma del 2008 en un transitorio, la figura del arraigo, sino que desde ahora tenemos que aprender de las malas prácticas para que las resolvamos, quitándolas de nuestra legislación, como ya lo están haciendo los congresos locales. El caso que se mencionó aquí, el caso de Chiapas, el caso de Campeche, lo que Oaxaca, y lo que va a emprender seguramente, porque hay una gran dinámica de exigencia en el caso del Distrito Federal, y demos lugar a que pasemos a una metodología de investigación criminalística, una metodología científica que no violente los derechos humanos, en donde, como decía un procurador, que no voy a decir su nombre, en algún comentario respecto al arraigo, me dice: el arraigo lo único que ha servido es para que prevalezca pereza por parte de la policía ministerial. Efectivamente así es. Entonces yo creo que todo eso vamos a tener que trabajar para que México se transforme. Yo tengo en el orden del día un debate de preguntas y respuestas. Me parece que me encantaría que hubiera este debate entre los ponentes y la ponente de esta mesa. Si quieren hacer alguna intervención para que demos, creo que han sido intervenciones sin desperdicio, cada una desde un enfoque. No sé si la senadora quiere hacer alguna observación, sí o no. Verónica, anímate. Bueno, a mí me invitaron a comentar el libro, de la red, del libro. Y bueno, ciertamente el arraigo, por lo menos en Jalisco, está dentro del título de las penas y medidas de seguridad, como una medida de seguridad. No estaba establecida en la Constitución, por lo tanto, solo se utilizaba de vez en cuando como una medida cautelar. Comentaba aquí mi vecino respecto a los brazaletes. Sin embargo, en alguna ocasión se intentó utilizar los brazaletes y Derechos Humanos dijo que era estigmatizante, sí, que era estigmatizante porque pues había señalamientos y que iban también en contra de los derechos humanos. Y luego, por otro lado, bien decía el senador Roberto Gil respecto a que el Ministerio Público, o sea, en ocasiones no es pereza del Ministerio Público, es exceso de trabajo. Nosotros cuando legislamos lo hacemos en la mesa, pero no sabemos cómo se va a aplicar en la vida cotidiana, y en muchas ocasiones son excesivo las cargas de trabajo para el Ministerio Público.
Y en muchas ocasiones el Ministerio Público integra perfectamente bien la averiguación y el Poder Judicial, con sus criterios, por las razones que ustedes quieran, liberan. Y la responsabilidad sigue siendo del Ministerio Público. Entonces, en un país de simulaciones como es el nuestro, en donde decimos que los menores cometen infracciones, aunque la imagen o el idílico es el delito previsto en el Código Penal, pero no son delitos, son infracciones, aunque priven de la vida a alguien o se apoderen ilegalmente de la propiedad. Entonces, necesitamos ir avanzando, necesitamos ir mejorando, por supuesto, la investigación del delito. Tenemos que buscar más métodos científicos y tenemos los legisladores que ayudar a las instituciones a que puedan proveerse de esos instrumentos de investigación, porque empezamos a pensar nada más en las grandes capitales, pero tenemos muchos municipios, muchos pequeños poblados que no cuentan a veces ni siquiera con un Ministerio Público. El Ministerio Público Federal está en las ciudades grandes y los jueces de primera instancia y los jueces menores en muchas ocasiones son los que conocen la prevención del trabajo del Ministerio Público Federal. Luego así resuelven, se declaran incompetentes para seguir conociendo, y en lo que le llega al Ministerio Público se sigue privando de la libertad de las personas. Entonces sí necesitamos transitar, sí necesitamos buscar equilibrios, y buscar equilibrios entre la víctima y el imputado, porque no todo debe de ser ni en favor de la víctima ni todo en favor del imputado. Tiene que haber equidad y equilibrio, porque de las normas que se han estado aprobando, en algunas ocasiones se contraponen con otros derechos y garantías de las partes en el procedimiento. Entonces, creo que con la voluntad, pero con la voluntad de apoyar, no nada más de crear la norma y lavarnos las manos, de apoyar verdaderamente a las instituciones públicas, probablemente México logre avanzar. Algunos pasos, no todos los que quisiéramos, pero algunos pasos sí. Todo su comentario. Bien, fíjense que voy a tomar referencia de un caso, de un asunto muy importante. El primer sistema acusatorio en México fue el derivado de la reforma del 18 constitucional, que crea el sistema de justicia para adolescentes infractores. Personas menores de 18 años de edad, mayores de 12 años de edad, es decir, adolescentes que hayan cometido una infracción a las leyes penales. En nuestro sistema, en México, al derogar ese sistema tutelarista de simulación y de eufemismos, nosotros dimos un gran paso para crear este sistema oral garantista acusatorio que reconoce el debido proceso a adolescentes infractores en nuestro país, y quitamos la inimputabilidad. Si un adolescente ha cometido una infracción a las leyes penales, tiene que asumir la responsabilidad del hecho, y allí no se practica el arraigo. Y tenemos en varios estados, yo digo que en la mitad de los estados en donde hay buenas leyes de justicia para adolescentes infractores, una justicia expedita, una justicia en donde se sanciona debidamente, porque hay una investigación especializada, porque en eso está inscrita la reforma del Instituto Constitucional. Y entonces tienes ministerios públicos especializados, tienes policías especializados, tienes un sistema especializado, y entonces yo creo que sí se pueden hacer las cosas. Yo creo que lo menciono porque no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, en México ya existe en este sistema, y yo creo que es muy importante tomarlo en consideración. Pasa un comentario, Octavio Amezcua, por favor. Muchas gracias, senadora. Bueno, yo quisiera resaltar primero, me parecieron muy acertados los comentarios del senador Roberto Gil. Bueno, en primer lugar, que en efecto que esto hay una corresponsabilidad de varios de los poderes, no es nada más una cuestión del legislativo o de la Procuraduría, aunque fuera en las Procuradurías del país, aunque fueran los principales actores, hay una gran corresponsabilidad por parte de otros poderes.
quisiera destacar el lamentable papel que jugó el Poder Judicial en todo este proceso de abuso del arraigo. Y solo para citar un par de ejemplos, un caso que tal vez muchos de ustedes conozcan, el de Javier Herrera Valles, excomisionado de la Policía Federal, que denunció irregularidades por parte del exsecretario de Seguridad Pública, y al poco tiempo, así un poco como decía Silvano, ¿no?, de la nada, un testigo que nadie sabe quién es, solo sabe que actúa bajo el código Jennifer, pero que Javier Herrera Valles nunca tuvo la oportunidad de cargarse con él. Solo por esa acusación se le arraigó y se le inició un proceso penal. Javier Herrera Valles pasó 4 años en la cárcel por las acusaciones formuladas por este testigo principalmente. 4 años de su vida desperdiciados en la cárcel por las declaraciones de un testigo que él nunca llegó a conocer, y del cual, por cierto, hace un par de días se dieron las noticias. Un juez ya ordenó su investigación en relación al caso del ex titular del Asiedo, Noé Ramírez Mazujano. Otro caso, más de 100 policías del Pachuca, de municipales de Pachuca, que con base en una lista que nadie sabe de dónde salió, igualmente se les dictó arraigo y actualmente siguen bajo proceso después de 3 años de permanecer en la cárcel. Entonces, el hecho de que el Poder Judicial esté respaldando, ratificando este tipo de abusos me parece gravísimo. También en otro comentario que me pareció muy acertado del senador, en relación a que si se continúa con la práctica, ahora sí que hace el abuso, y no importa que transitemos de un sistema a otro, si se va a continuar con las mismas prácticas abusivas, no va a importar que ya haya jueces de control, si estos van a cumplir su función en forma completamente mecánica, sin revisar en forma rigurosa la acción del Ministerio Público y sin escuchar sobre todo los argumentos de la defensa. Entonces, bueno, resaltar esos 2 puntos y, pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Silvano, rápido. Bueno, ya está el látigo del tiempo en nuestra contra, pero muy brevemente sumarme a los comentarios de bienvenida y de recepción de lo que se ha comentado en la mesa por parte del senador Gil, por parte de la senadora Martínez, que han sido observaciones muy pertinentes. Insistir, y un poco lo pongo en contexto, fue quizá la parte que ya no se pudo terminar de redondear en mi intervención anterior, porque el tiempo estaba encima y también los pellizcos arreciaban. No, pellizcos metafóricos. Sí, no, que conste en el acta que aquí no hubo pellizcos de veras, ¿no? Pero, bueno, ¿qué fue lo que no terminé de redondear? Ayer, un grupo de organizaciones de derechos humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, CADAC, el Centro Barca, el Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, un conjunto amplio, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, presentamos una propuesta frente a esta propuesta que se ha presentado en días recientes, el 9 de abril para ser precisos, para reducir a la mitad y hacer este mini arraigo, que no puedo estar más de acuerdo contigo, senador Roberto. Es estarle dando muchas vueltas, no es tratar de hacerle trampa ahí al sentido común y al archivo histórico, ¿no? Y hemerográfico. Pero frente a esta iniciativa que se presentó, presentamos una iniciativa hecha por las organizaciones de la sociedad civil, en donde planteamos estos puntos que ya más o menos se reseñaban al final de la exposición. O sea, se elimina el arraigo, se buscan otras fórmulas que no son un remembrete del arraigo, ¿no? Y eso también quisiera reaccionar sobre lo que comentabas, Roberto. Totalmente de acuerdo. O sea, si la fórmula va a ser cambiarle el nombre, o
sea, cambiar el empaque pero dejar lo mismo de siempre, fracasamos otra vez en nuestro intento de tener un sistema de justicia democrático. O sea, no se trata de un cambio de nombre, no se trata de hacer un arraigo que se llame distinto y que tenga menos días y con eso ya es otra cosa. De lo que se trata no es de golpear un nombre, el nombre arraigo, se trata de garantizar la protección de la presunción de inocencia, de garantizar la protección de la integridad personal, de la libertad personal, de la libertad de tránsito, de las garantías judiciales efectivas, que ya no sigan estas medidas en el cual solamente el 4% de los amparos presentados prosperan, como sucede con el arraigo, en fin, que se elimine, se sustituya por medidas que sí sean compatibles con el bloque de constitucionalidad. Y ojo, el debate del arraigo no puede seguir bajo las mismas coordenadas que se tenían en 2008, ni antes de 2008. El debate sobre el arraigo tiene que estar inserto bajo el test del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso fue posterior, nada más que ya es constitución que el artículo primero nos diga que los tratados internacionales en los que México es parte, son parte de la Constitución. Y se aplica una interpretación conforme y se aplica un principio pro persona. Entonces, son otras coordenadas sobre las cuales estamos trabajando, estudiando y criticando esta medida. 2. Se tiene que eliminar la excepción de la excepción. Se tiene que eliminar el arraigo que está contemplado en el 11º transitorio del decreto de 2008. Totalmente de acuerdo nuevamente, Roberto, con esa observación que consta en esta iniciativa de la sociedad civil. Y tercero, insistimos, conforme a la Ley General de Víctimas, que ha sido, y quienes estuvimos en la redacción y en el impulso de la ley, siempre se los hemos reconocido, particularmente a quienes están aquí en esta mesa, que hicieron mucho por la aprobación de la Ley General de Víctimas, que bueno, seamos congruentes con el hecho de que ya existe un ordenamiento que no es nada más una petición, una solicitud antojadiza, una ocurrencia, está en la Constitución y está en la Ley General, que se repare integralmente, no nada más se le den indemnizaciones fijadas arbitrarias discrecionalmente, que se repare integralmente con compensaciones, con rehabilitación, no solo médica y psicológica, sino social, por el estigma terrible que tienen muchas de las personas arraigadas, que se haga una rehabilitación en el sentido de reparar, restituir el nombre, el buen nombre, la reputación de las personas que han sido estigmatizadas por el arraigo, en fin, que todas estas personas que ya han recibido una sentencia absolutoria o una recomendación del sistema Ombudsman sean plenamente reparados. En eso consiste la iniciativa de reforma constitucional al artículo 16 que presentamos desde las organizaciones de la sociedad civil. Se va a discutir en la Cámara de Diputados, hoy se presentó formalmente, está abierta a la adhesión de diputadas y diputados, hay ya una decena de legisladores que la han firmado y esperamos que los diputados del PAN, del PRI, del PRD, de todos los partidos se sigan sumando a esta iniciativa. Ahora, tarde o temprano va a llegarles aquí al Senado. Sí tienen, bueno, pero tengamos unas veladoras, porque vamos a estar trabajando, pero mira, además sabemos que las y los senadores, por la tuya, por ejemplo, que tú también propones que se elimine la regla, o sea, coincidimos. Entonces, a lo mejor podemos llegar a un punto en el que estas propuestas, que no son, insisto, ocurrencias, pues está en la Constitución, está en las leyes, y además son las recomendaciones de la ONU, de la Comisión Interamericana, lleguemos a un punto de acuerdo. Vamos, como hemos estado yendo toda esta legislatura, muy de la mano sociedad civil y Congreso, y vayamos pensando en un formato de consulta y de mesa de trabajo permanente para llegar a un resultado que a todos nos deje contentos, pero indistintamente de lo contentos que estemos, la Constitución prevalezca. Gracias. Muchas gracias. Creo que hemos cumplido con el objetivo de presentar de manera pertinente este libro que ha hecho la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Les agradecemos a la senadora
María Verónica Martínez Espinosa de PRI, al senador Roberto Gil Suárez de el Partido Acción Nacional. Ambos están en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Justicia, pero además el senador Roberto preside la Comisión de Justicia, lo cual indica que nos importa a los grupos parlamentarios este asunto y no termina aquí la discusión. Yo creo que continuamos la discusión. Y muchas gracias a todos ustedes por su participación y atención.